Bueno, muy buenas noches para todos, apreciados aprendices de la formación de modelado en 3D con la herramienta SketchUp, ficha 2932499. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar viendo algunas herramientas de SketchUp. Tenemos nuestra segunda actividad. Vamos a mirar en este momento, les voy a compartir pantalla para que miremos rápidamente en qué consiste y pasamos entonces a mirar las herramientas sobre el programa. ¿Me confirman por favor que ya se ve mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, vamos a ingresar aquí a la ficha. Vamos a mirar rápidamente dónde está el material y la guía que vamos a seguir en esta segunda actividad. Entonces vamos a ingresar aquí por el menú de herramientas, en el contenido del curso, proyecto, actividad número 2. Bueno, como ya sabemos, desde la actividad anterior, pues cada actividad cuenta con una guía de aprendizaje, un material de formación, un material de apoyo. Y luego vienen las evidencias que tenemos que subir. Vamos a mirar nuestra guía de aprendizaje número 2. Donde la tengo por aquí. Bueno. Bueno, entonces, como les decía, bueno, en esta segunda actividad vamos a trabajar otro resultado de aprendizaje que se llama operar las herramientas del programa SketchUp según los criterios del diseño. Entonces lo que haremos es, dentro de los materiales pues está la mayoría de herramientas, nosotros vamos a hablar hoy de las más usuales. Bueno, iniciamos con una actividad de reflexión, ¿sí? Esa actividad de reflexión debe partir dando respuesta a esta pregunta: ¿qué grado de funcionalidad te brinda el uso de las herramientas y comandos del programa SketchUp para la conceptualización del diseño? Para resolver esta actividad, obviamente necesitamos primero ver los materiales de formación y los de apoyo para tener pues bases con las cuales responder a esta pregunta. Eso lo vamos a hacer por medio de un foro temático que se llama herramientas de Sketch. Entonces vamos a mirar inicialmente dónde está este foro. Entonces está aquí, foro temático herramientas de SketchUp. Vamos a ingresar aquí a ver el foro. Si no nos lo ubica directamente, nosotros lo buscamos. Aquí tenemos temático foro temático herramientas de SketchUp. Entonces empezamos por responder. Y aquí, como les decía, está la pregunta que debemos responder: ¿qué grado de funcionalidades le brinda el uso de las herramientas y comandos del programa SketchUp para la conceptualización del diseño? Si son flexibles, si son complejas, si son intuitivas. La idea es que ustedes hagan su participación opinando sobre las herramientas. Si tienen de pronto eh, alguna pregunta, pues la idea es que dentro de estos foros, entre el tutor y pues, los aprendices, compartamos experiencias para que podamos aprender unos de otros. Entonces aquí ingresaríamos nuestra respuesta y le daríamos en responder. ¿Sí? Eso sería la primera actividad después de haber revisado los materiales, aparte del foro temático de herramientas de Sketch. Después de eso vendrá una segunda actividad que corresponde a un taller en el cual vamos a hacer un mapa mental donde plantearemos el reconocimiento de las herramientas de SketchUp. ¿Sí? En un mapa mental, pues generalmente nosotros
ponemos el tema central en la mitad de la hoja, ¿sí? Que sería herramientas de SketchUp, y luego de ese tema central deberían partir como unos conceptos principales, ¿sí? Esos conceptos principales deberían obedecer a las barras de herramientas que ahorita vamos a ver. Y luego de ese concepto principal deben desglosarse líneas independientes a cada herramienta, donde nosotros describamos así de una forma sencilla para qué sirve la herramienta. La idea es que nos quede un mapa que nos muestre cuáles serían como las barras de herramientas principales que se utilizan y las herramientas más usuales y para qué sirven. Para poder hacer estos mapas mentales podemos utilizar varias herramientas. Aquí el material nos presenta dos herramientas distintas para poder hacer ese mapa mental. También podemos usar Canva, que es uno de los más utilizados, ¿sí? Podemos subir un archivo con el enlace de la presentación del mapa mental, o también podemos tomarle un pantallazo. Podemos tomar un pantallazo y pegarlo y guardarlo para luego enviar la imagen en el enlace, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en esta segunda actividad? Hacer un mapa mental de reconocimiento de las herramientas de SketchUp. Vamos a ver. Bueno, yo les voy a compartir un documento acerca de cómo se trabajan los mapas mentales. Es un anexo pequeñito. Y nuestra tercera actividad, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, es en el estudio de caso modelado del Hotel del Sena en Bogotá, ¿sí? La idea es que por medio del conocimiento de las herramientas, de las que alcancemos a ver hoy y las que permanecen en el material que pueden ustedes revisar, entonces la idea es que intentemos hacer el modelado de uno de estos edificios. Si nos piden que sea solo uno de los edificios, que intentemos respetar los materiales y, bueno, intentar que el modelo sea liviano. Se recomienda pues que sea lo más sencillo posible, ¿sí? Para eso, pues inicialmente no vamos a partir de un archivo CAD. Ya me habían hecho la pregunta de si hacía falta el archivo CAD para poder trabajar sobre él, pero inicialmente no lo vamos a hacer de esa manera porque en este momento lo que estamos haciendo es familiarizándonos con las herramientas y aprendiendo cómo trabajan. Más adelante vendremos a trabajar con la parte de importación y exportación de archivos y ahí veremos cómo trabajar con esos archivos, ¿no? Entonces, bueno, nos dice, con base en el reconocimiento del caso y la utilización de las herramientas del programa, realice el modelado respectivo del Hotel del Sena basándose en el modelo proveído por el tutor. Ya les voy a mostrar en dónde podemos descargar el modelo. Y lo que hacemos es, dentro de la actividad, una vez que hayamos hecho nuestro modelo, intentando imitar el modelo del edificio, entonces lo que hacemos es subimos el archivo de SketchUp. Los archivos de SketchUp tienen una extensión que es SKP, ¿sí? Pues allá subimos el archivo con nuestro modelado y ponemos un comentario en la caja de texto con respecto a ese modelado que estamos nosotros enviando. Entonces esas serían las tres evidencias que hay que subir al respecto. Vamos a mirar en dónde está eso. Bueno, entonces como les decía, acá está el material de formación, el material de apoyo y la parte del foro temático la encontramos aquí, donde vamos a responder a la pregunta que nos ponen ahí. Luego el mapa mental debemos subirlo en este sitio. Ya una vez hayamos analizado las herramientas y veamos cuáles son como las barras de herramientas más conocidas. Entonces, sobre eso es que haremos nuestro mapa mental. Y el modelado que vamos a comenzar a trabajar, vamos a subirlo aquí en esta que dice estudio de caso, modelado del Hotel del Sena. Ingresamos por aquí. Entonces, para entregar la evidencia, ingresamos por este botón que dice ver evidencia, ¿sí? Para bajar el archivo, el modelo del hotel, vamos a hacer aquí clic sobre este icono, sobre este link que dice modelo Hotel Sena. Descargarlo.
en el escritorio para que podamos utilizarlo ahorita. Y luego ingresaríamos a evidencia una vez hayamos realizado el modelado y lo vamos a subir aquí. Entonces cada uno tiene su espacio para subir ese modelado. Entonces vamos a ir directamente a la herramienta. Voy a procurar que no se me cierre aquí. Territorio, vamos a mover esta ventana para acá. Bueno, entonces inicialmente, eh, antes de comenzar a trabajar, me gustaría pues que miremos un poquito pues la parte teórica sobre lo que tienen que ver los elementos de un objeto en 3D para que tengamos claridad sobre lo que estamos hablando y que de pronto no nos confundamos con respecto a la terminología que vamos a usar. ¿Listo? Entonces, para eso tengo esta imagen. En esta imagen tenemos en este momento un cubo. ¿Sí? En este cubo nosotros estamos ejemplificando cuáles son los elementos de un objeto en 3D. Entonces, un objeto en 3D está compuesto por estos 4 elementos. El primer elemento que compone un objeto 3D es el vértice, que son los puntos que nosotros vemos en las intersecciones. ¿Sí? Todos los sitios en donde encontramos uniones tienen un punto que se denomina vértice. ¿No? Como tal en SketchUp, el vértice solito no existe. ¿Sí? El elemento mínimo que nosotros podemos hacer es una arista, ¿sí? Que es el borde. En este caso, nosotros llamaríamos arista o borde a estas líneas que estarían construidas entre dos vértices, y aquí en esta esquina habría un vértice y aquí en esta esquina habría otro vértice, y eso formaría una línea recta que nosotros vamos a denominar arista o borde. ¿Listo? El siguiente elemento de un objeto 3D es una cara, como esta que vemos aquí en anaranjado. Generalmente, las caras solo pueden formarse cuando tenemos una figura cerrada, una figura con aristas cerradas, ¿sí? La figura mínima con aristas cerradas que podemos hacer es un triángulo, ¿sí? A nivel interno, todos estos programas de modelado en 3D manejan todas estas caras como triángulos. Aunque nosotros estemos trabajando una cara que vemos aquí, que es un cuadrado, internamente para el programa, esta cara está formada por dos triángulos. ¿Sí? Esa es la figura con la que el programa mejor puede trabajar pues, los modelos matemáticos con los que se representan estas figuras. Cada una de estas caras que tiene un objeto en 3D tiene una línea, por decirlo así, imaginaria, que parte del centro de la cara totalmente hacia, digamos, perpendicular a la superficie, y esa línea apunta hacia la parte de afuera del objeto. ¿Sí? Esa línea se llama la normal. ¿Por qué es importante saber esto? Porque resulta que hay objetos, hay polígonos, ¿sí? Por ejemplo, esta cara, que cuando se renderiza por la parte interna no se va a ver. ¿Sí? El render generalmente solamente interpreta las caras que tienen normal. Entonces, en este polígono, en esta cara, se vería solo este lado porque eh, la normal está apuntando en esta dirección. ¿Sí? Tiene herramientas para permitirnos voltear las caras para que la normal apunte en la otra dirección, si fuera el caso que lo necesitáramos. Entonces, es para que tengamos claro eso. ¿Sí? Los elementos de un objeto en 3D son estos 4. Entonces, ahora sí, ya teniendo esto más claro, entonces, bueno, vamos a ir al programa. Bueno, inicialmente, pues ustedes saben que el programa arranca con una barra de herramientas estándar. Aquí en la parte superior, aquí hay algunas que yo ya he añadido, pero que vamos a ir a mirar de dónde salieron. En este momento estoy utilizando la versión SketchUp 2023, la estoy usando en trial, ¿sí? Alguien me comentó hoy que había intentado instalar los programas que nosotros compartimos y que el antivirus le había botado una alerta, ¿sí? Sin embargo, pues yo quiero comentarles que la alerta de todas maneras se da bajando este programa directamente desde SketchUp, ¿sí?
También pues que algunas herramientas que pues en el mercado las llaman cracks, que sirven pues para romper precisamente el licenciamiento del software. Esas herramientas pues pueden traer virus, pero también muchas veces esas herramientas eh, digamos, dan alerta de virus porque pues son una herramienta que permite romper el licenciamiento, entonces por eso el antivirus la detecta. ¿Sí? Y muchas veces no puede uno instalar el programa, pues si no desinstala el antivirus. No tengo una seguridad sobre si eso no es, pero bueno, para el caso yo los invito a que si tienen problemas, trabajen con esta versión de SketchUp por el momento que nos va a dar 7 días de prueba. ¿Sí? Pues por desgracia estuve mirando que el archivo que nosotros vamos a utilizar no es posible usarlo con SketchUp 2016, ¿sí? Porque se hizo probablemente en una versión superior que no permite que SketchUp 2016 lo cargue. Entonces vamos a tener que ver cómo trabajamos con la 2022 o la 2023. Bueno, entonces inicialmente pues vamos a mirar primero el modelito del que les hablaba. Vamos a importarlo. Aquí está el modelito. Profe, Señor. buenas noches. Qué pena antes de continuar. Sí, señor, dígame. Yo fui el que le envié la información pues en el, En en el, el en el mensaje correíto de interno. la plataforma. Ajá. Y Cuente. ahorita pues que desinstalé los antivirus, todo para montarlo y no me dejó montar el SketchUp o me dice que lo debo de comprar. ¿Qué error le dio? No, pues o sea, ¿Ya él me había sacó estado todo. instalado el SketchUp en la máquina? No, Bueno, no me saca, espérame, mira, le digo qué fue lo que me dice acá. Dice, tu suscripción a SketchUp Pro, comprar SketchUp nomás me sale ahí, me sale el pantallazo de bienvenida a SketchUp y me dice comprar SketchUp nomás. bueno, hagamos una cosa para que yo tenga más claro de pronto cómo poder ayudarle. Le voy a pedir el favor de que de pronto, si puede tomar el pantallazo y me lo sube en el foro de dudas e inquietudes, con eso yo miro, veo una forma de pronto de brindar una solución y por intermedio de ese foro nos ponemos de acuerdo hasta que ya tenga una versión funcional del software con la que pueda trabajar. Ok, perfecto. Listo, bueno. Entonces, continuando con lo que decíamos, bueno, inicialmente, pues lo que nos están planteando es que hagamos una estructura lo más parecida a esta que estamos viendo aquí. ¿Sí? Esta, en la foto, si miramos aquí en la foto, este edificio, ¿sí? Este es como la cara que da directamente hacia la vía principal. Acá donde dice hotel, restaurante, bar. Bueno, entonces, para que miremos pues cómo va a ser el desafío, ahora vamos a mirar cómo son las herramientas para poder trabajar aquí digamos, en la interfaz de SketchUp. ¿Sí? Sabemos que lo que tenemos que hacer es ingresar, importar y así lo podemos cargar. ¿Listo? Y también una vez lo importemos, entonces él nos permite definir en dónde lo vamos a ubicar para poder comenzar a utilizarlo. ¿Sí? La idea es que nos guiemos. En este momento no vamos a partir de un plano de CAD, porque pues es algo que vamos a hacer un poquito más adelante. Es importante pues tratar de mantener esta geometría, digamos, lo más sencilla posible. Entonces, lo ideal sería solamente todo lo que tenga que ver con las partes externas, ¿sí? Y procurar ver si podemos mantener de pronto la textura aquí del ladrillo, aquí dentro de los materiales. Vamos a mirar, vamos a mirar las herramientas más o menos las que vamos a usar para guiarnos. Bueno, entonces, como les decía, bueno, ya conociendo que nosotros tenemos pues una serie de elementos de un objeto en 3D,
Entonces debemos saber pues que en SketchUp nosotros generalmente podemos seleccionar las caras, las aristas, pero generalmente no podemos manipular los vértices por defecto, ¿sí? Para manipular los vértices vamos a necesitar activar algunas herramientas como por ejemplo mover, empujar, girar, rotar, sígueme, escala, equidistancia. Esas herramientas van a permitir que los vértices se activen para poder saber, para poder modificar. Entonces, lo principal sería comenzar a reconocer pues nuestra área de trabajo, ¿sí? Digamos, la escala de esta plantilla está en metros, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, pues él siempre nos pinta aquí esta figurita tratando de mostrarnos cuál sería como la escala real del edificio. Entonces, bueno, lo principal sería que miremos, bueno, lo referente al área de trabajo. Entonces, bueno, ustedes ya saben que aquí está la barra de herramientas principales, la barra estándar. Esta barra de herramientas extendidas la vamos a encontrar por el menú Ver, Herramientas, barras de trabajo. Y aquí lo que vamos a hacer es cargamos la barra de herramientas de la manera que nosotros podemos darla y poner, ¿no? Va a ser la primera barra que nosotros vamos a cargar. Otras barras de herramientas que voy a recomendarles que carguen de una vez son la de estilos y la de vistas. Por el momento son como las principales con las que vamos a trabajar. La herramienta de estilos es esta barra que está aquí. ¿Sí? Las barras generalmente cuando uno las trae aparecen así en el aire y uno puede encajarlas en donde le convenga. Generalmente pues aquí lo que vamos a hacer es cambiar el estilo de la visualización. ¿Sí? La primera visualización sería rayos X, entonces aquí nos va a permitir observar internamente pues la estructura del objeto, ¿sí? Cómo está construido. También tenemos la posibilidad de ver solamente las caras frontales, pero que se nos marquen las líneas en las caras traseras con líneas discontinuas, o ver solamente en alambre, se llama wireframe, modo alambre, o líneas ocultas, que sería como alambre, pero no nos permite ver las caras internas, sino solamente nos las muestra y así en líneas punteadas. Bueno, la siguiente pues sería la visualización de sombreado y la siguiente es sombreado con texturas, que es generalmente la que está. Nosotros podemos activar y desactivar estos otros estilos como rayos X, entonces bueno, vamos a poner aquí esta otra barra. La otra barra que les decía que es bueno que tengamos es la de vistas. Esto nos va a poder permitir pues cambiar a una vista isométrica, ver la vista superior, la vista frontal, la vista lateral izquierda, la vista lateral derecha, la vista trasera y la vista inferior. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a volver a ajustar aquí esta barra donde está. Bueno, con respecto al área de trabajo, nosotros tenemos, voy a eliminar momentáneamente este modelo para que podamos ver más fácilmente los ejes. Bueno, todos los programas de modelado en 3D trabajan con estos tres ejes, ¿sí? Estos tres ejes corresponden pues obviamente a X, Y y Z, ¿sí? Generalmente nosotros hablamos de X, ¿sí? Como esta línea roja que se nos presenta en horizontal, X sería el rojo, Y sería la profundidad, ¿sí? Muchas veces cuando estamos haciendo gráficos en dos dimensiones nos presentan Y como la altura, pero para este caso Y va a ser la profundidad. Entonces X sería la horizontal, Y sería la profundidad y Z sería la altura. ¿Sí? Son los tres ejes que generalmente nosotros vamos a manejar. Bueno, otra cosa que siempre es importante recordar que en SketchUp tenemos siempre la opción de deshacer con control Z y de rehacer con control Y, ¿sí? Para
Si cometemos de pronto algún error o sucede un accidente, podemos deshacer, o si queremos volver a rehacer una acción que deshicimos por accidente, podemos hacerlo con control Y. Bueno, con respecto a la navegación dentro del programa, nosotros tenemos tres herramientas importantes que son orbitar, desplazar y zoom. ¿Sí? Orbitar como tal, se utiliza la tecla O, y yo les compartí un grafiquito con los atajos del teclado. Entonces, orbitar sería la tecla O. De esa manera nosotros podemos mover la cámara que estamos usando en cualquier dirección. ¿Sí? Si nosotros tenemos obviamente un ratón con scroll, el scroll es la ruedita que tiene el ratón. ¿Sí? Si nosotros presionamos la ruedita como si fuera un botón, hacemos la misma actividad, ¿sí? Sin necesidad de presionar la O. Y si yo presiono la ruedita y muevo, es lo mismo que si presionara la O y luego arrastrar. Entonces eso sería orbitar. Entonces, presionar el botón, la rueda del ratón como si fuera un botón y arrastrar. Bueno, el segundo comando para navegar es desplazar o mover la vista. ¿Sí? Su atajo de teclado es H. Para el caso más sencillo para nosotros es presionar Shift y luego presionar la rueda del ratón como si fuera un botón, y de esa manera nosotros vamos a poder mover. Entonces, fíjense la diferencia entre orbitar, ¿sí? Y movernos. Entonces, orbitando y moviéndonos, nosotros podemos ajustar la vista en la posición en la que la estemos necesitando para trabajar. Si solamente giramos la rueda del ratón, entonces lo que hacemos es zoom. Esas son las tres operaciones con las que nosotros vamos a poder orientarnos en el espacio dentro de SketchUp. ¿Listo? Bueno, entonces ya habíamos hablado sobre las vistas, sobre la vista isométrica. La vista superior también es llamada generalmente vista de planta. Este es un programa que tiene un gran uso, perdón, un gran uso de tipo arquitectónico. Entonces, generalmente esa vista superior la llaman vista de planta, pues porque es donde generalmente nosotros vamos a hacer los diseños de los muros a los cuales le vamos a dar luego volumen para poder generar. ¿Sí? Hay otras formas de ajustar la cámara. Vamos a dibujar un par de objetos aquí. Perdón, no lo hice con respecto al plano. Bueno, otra cosa importante en las herramientas de SketchUp es que la mayoría de herramientas de SketchUp no trabajan directamente con hacer clic y arrastrar. ¿Sí? Para nuestro caso es mejor hacer un clic y soltar. Y luego podemos libremente mover la herramienta. ¿Sí? Nosotros vamos a poder incluso hacer movimientos de la cámara y luego continuar con la creación del objeto. Vamos a hacer un pequeño objeto aquí para que nos podamos guiar con lo de las cámaras y ya vamos a mirar lo de las herramientas. Bueno, con respecto a la cámara, nosotros vamos a poder hacer varias cosas. Por ejemplo, aquí en la barra larga, ¿sí? Tenemos este botoncito que se llama posicionar cámara. Vamos a esto aquí para que nos podamos guiar más fácilmente. Entonces, vamos a situar una cámara. Nosotros podemos situar la cámara y darle una dirección. Entonces, yo puedo llegar, por ejemplo, hago un clic aquí y ahí sí arrastro y le indico la dirección en la que quiero que la cámara mire. Y de esa manera, él se va a ajustar a la dirección que yo le puse. Aquí una vez la cámara se ajuste, ya puedo yo otra vez mover, orbitar o hacer zoom para poder, digamos, situarme en la posición que yo quiera para seguir trabajando. ¿No? Con respecto a la cámara, bueno, ella tiene otras opciones, como por ejemplo esta opción que está aquí que se llama Look Around, mirar alrededor. Entonces,
lo que yo puedo hacer es, como si estuviera mirando, yo puedo mover la cámara, levantar la cabeza o girarla, y que es muy diferente a orbitar, para orientar la cámara en una dirección específica. ¿Sí? Otra opción que tiene la cámara es esta que dice caminar. Entonces yo puedo, por ejemplo, decirle, empiezo aquí y voy a moverme en una dirección, o ir así avanzando o alejándome. ¿Sí? Eso nos va a servir más adelante para los recorridos que se hacen a través de las estructuras que se diseñan. También está este botón que lo que hace es que centra los objetos en la cámara y pues dentro del manejo de la cámara siguen funcionando pues, los controles para rotar, para arrastrar o para hacer zoom. ¿No? Bueno, como puede que nosotros queramos de pronto tener algunos puntos de vista fijos, ¿sí? Y el punto de vista se pierde cada vez que nosotros movemos la cámara. Entonces, para eso nosotros podemos crear unas escenas. Esas escenas corresponderían como a un encuadre especial que nosotros queremos darle a una cámara, a una vista en especial. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar y situar una cámara aquí. ¿Sí? Voy a situarla de la manera que me parezca conveniente, por decir algo aquí. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a abrir aquí donde dice escenas. Voy a situarlo más bien como de esta forma. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a crear una escena nueva. Le digo adicionar escena. Al decirle crear escena, lo que estoy haciendo es que estoy creando un punto de vista que va a quedar guardado aquí en este lugar. ¿Sí? Esta escena que está aquí, yo le puedo dar un nombre, porque puedo querer identificarlos, como por ejemplo, puedo decir, por ejemplo, entrada, y darle una descripción si deseo. Una vez yo ya creé una escena, entonces se crea una pestañita aquí con la que yo voy a poder cambiar esas diferentes perspectivas, esos encuadres que ya he guardado. Entonces, por ejemplo, si yo muevo la cámara y me voy para otro sitio, por ejemplo este así, digamos que quiero hacer esta otra toma. Entonces aquí me sitúo en el sitio que quiero tomar la cámara y le voy a decir más. Y así puedo ir creando diferentes puntos de vista con los que yo puedo ir moviéndome en el espacio. Bueno, vamos a hacer otra tercera escena, pero vamos a usarla desde una vista superior. Como se pueden dar cuenta, bueno, hay algunas cosas que ustedes van a notar cuando estemos dibujando, que a veces pareciera que las imágenes, que las líneas están torcidas, pero en realidad se trata de la perspectiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos trabajar eh, con una imagen que fuera perpendicular a la vista, entonces lo que hacemos es ingresamos por cámara, le decimos proyección paralela. Entonces, de esa manera estaríamos viendo eh, la escena desde la cámara superior en una vista paralela, ¿sí? Que no tendría pues digamos, las deformaciones que se crean con la perspectiva. Entonces, bueno, voy a crear una tercera escena así. Ya tengo tres escenas. ¿Listo? Ya tengo aquí mis tres. Entonces ahora yo puedo ir haciendo clic en las pestañas y puedo ir cambiando a los puntos de vista que ya tengo predefinidos. Y de esa manera puedo ajustar ciertos puntos en donde yo quiero, desde donde yo quiero que se vea o que me convengan para irme acomodando en el trabajo. Entonces puedo dejar varias escenas aquí montadas. Él también me permite crear una pequeña animación entre las vistas. Vamos a dar clic derecho aquí y decirle Play Animation. Y entonces lo que va a hacer es que va a comenzar a rotar entre todas las escenas que yo haya creado.
¿sí? De forma secuencial y repetitiva, para poder ir cambiando, digamos, esas cámaras. Bueno, eso con respecto a las escenas. Si yo quisiera, por ejemplo, a una de estas escenas que hice, por ejemplo, esta que está aquí, si yo quisiera hacerle alguna modificación, ¿sí? Ya la creé, entonces yo lo que hago es, me sitúo, hago los cambios necesarios con respecto a la cámara, digamos que quería que fuera un poquito más cercano aquí al modelo. Y ahora lo que voy a hacer es, lo puedo hacer aquí directamente sobre la escena, o lo puedo hacer aquí en la pestaña, clic derecho, le digo actualizar, update. Y él lo que va a hacer es que va a guardar los cambios que se le hayan creado aquí a esta cámara. Si yo le digo desde aquí, entonces él me va a mostrar un montón de propiedades que él está guardando con respecto a esa, digamos, a esa perspectiva, a ese encuadre. Bueno, cuando uno tiene un modelo muy complejo, pues a veces es complicado guardar todas estas cosas como niebla y sombras y otras cosas, entonces pues algunas de estas uno puede elegir no guardarlas para que no haya problema. Y de esa manera entonces otra vez ya tenemos nuestros puntos de vista. Aquí podemos ver que se guardaron los cambios con respecto a la primera escena que habíamos creado. Bueno, vamos a mirar ahora herramientas. Voy a eliminar estos que están aquí. Entonces, bueno, la primera herramienta que vamos a empezar a ver, la herramienta línea, ¿sí? Su atajo de teclado es la tecla L, ¿sí? La herramienta línea trabaja con este lapicito. La herramienta línea nos permite, pues como dice su nombre, crear líneas. Inicialmente estas líneas van a ser líneas rectas, ¿no? Cuando nosotros estemos dibujando una línea, nosotros vamos a ver que la línea puede cambiar de color y eso nos va a indicar con respecto a qué eje se está orientando. Entonces, por ejemplo, si la línea se vuelve roja, significa que estoy trabajando paralelo al eje X. Si la línea se vuelve verde, ¿no? Para continuar una línea yo puedo situarme en uno de los puntos finales, en uno de los vértices, y hacer clic para continuar la línea. Podemos hacer una línea así, esta es perfecta. ¿Dónde está la perspectiva? Esa no quedó realmente perpendicular. Permítanme revisar a ver qué pasó aquí. Bueno, para evitar eso, como uno lo hace con el arrastre del mouse, nosotros podemos utilizar también las flechas. Entonces, si yo voy a dibujar una línea recta y utilizo, por ejemplo, presiono al tiempo la flecha arriba, entonces él va a restringir la creación de la línea para que la haga en el eje Z. Si utilizo la flecha izquierda, estaría trabajando con el eje Y. Y si utilizo la flecha derecha, estaría trabajando con el eje X. Entonces, mire, esto era lo que me refería. Por ejemplo, esta línea pareciera estar, digamos, torcida con respecto al eje al que se está formando, pero eso es una distorsión que se crea pues por la perspectiva, ¿sí? A ver, miremos desde la parte superior. Si miramos desde la parte superior, nos vamos a dar cuenta que la línea en realidad sí va siguiendo el eje, sino que la perspectiva pues nos engaña y nos hace ver que está pues, en otra dirección. Otra cosa que podemos hacer con la herramienta línea, cuando estamos creando, por ejemplo, una línea
recta, es que ella tiene, por ejemplo, una longitud, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo comienzo a dibujar una línea aquí, fíjense que en la parte inferior derecha, ¿sí? hay un contador aquí, en esta parte hay un indicador en la barra de información que dice longitud, ¿sí? Sin embargo, no debemos utilizar ese indicador para medir, ¿sí? Si nosotros utilizamos ese indicador para medir, vamos a tener problemas. ¿Cómo hacemos nosotros para poder darle una medida exacta a una línea que estemos dibujando? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, ya sabemos que para dibujar no deberíamos arrastrar, sino hacer un clic y luego ir en la dirección que queremos dibujar. Entonces simplemente yo indico la dirección hacia donde quiero que se cree la línea y luego en el teclado numérico indico la longitud, ¿sí? Como la plantilla que nosotros elegimos por defecto es en metros, entonces por ejemplo si yo escribiera 20, yo doy enter, entonces se va a crear una línea que va a tener 20 metros. La línea que está acá, si nosotros por ejemplo seleccionamos, la herramienta de selección es barra espaciadora, también es esta flechita que está tanto en la barra estándar como en la barra extendida. Entonces, si yo la selecciono y me voy aquí a la bandeja de información de la entidad, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que él me está diciendo que la barra, que esa arista tiene exactamente 20 metros, ¿sí? Esa sería como la forma correcta en que nosotros debemos generar las medidas. Si yo necesito centímetros, entonces lo que voy a hacer es, después del número de metros, lo que voy a hacer es pongo una coma y luego viene el número de los centímetros. Entonces, por ejemplo, yo voy a plantear esta línea aquí y luego presiono en el teclado numérico y digo 5.5. Perdón, presioné punto y debe ser coma, 5,5. Entonces ahora esa línea, si yo por ejemplo necesito no continuar la línea ahí, entonces lo que hago es presiono la tecla ESC para que suelte la continuidad de la línea ahí. Entonces esta nueva línea, recuerden que con barra espaciadora puedo seleccionar, tiene exactamente 5 metros con 50 centímetros. ¿Sí? Esa sería la manera correcta de generar las dimensiones con la herramienta de línea. La herramienta de línea también tiene esta herramienta que se llama mano libre, ¿sí? Freehand. Nosotros podemos hacer, esta sí requiere arrastrar. Nosotros podemos venir y usar el mouse para hacer una curva, una figura, bueno, la línea que nosotros deseemos. Esta línea que está aquí, también nosotros podemos venir y verla aquí en la información de la entidad. Entonces aquí, por ejemplo, nos está diciendo que esta línea curva tiene 405 segmentos, ¿sí? Significa que a nivel interno está hecha de muchas secciones de líneas rectas, 405 secciones, y la longitud total de la línea sería 106 metros, ¿sí? La longitud de esta línea que acabamos de hacer aquí. Ahora, como nosotros decíamos que no se podían hacer objetos, no se podían crear caras, sino con polígonos cerrados. Entonces, por ejemplo, yo comienzo a hacer una figura cualquiera. Digamos que vamos a hacer, él tiene esto que se llaman las inferencias. ¿Sí? Las inferencias es que yo puedo, digamos, tener una relación, una referencia de donde, digamos, de la distancia que hay con respecto a esa otra línea. Con escape. Entonces, esta línea que ya creé aquí, perdón, esta línea no la hice sobre el eje. Eso. Entonces, fijémonos que al crear la línea, ¿sí? En el momento en que la línea se cerró,
de inmediato se formó aquí un sombreado que indica que ya tenemos aquí una cara, ¿sí? No podemos tener una cara si las aristas están abiertas. Ya una vez que nosotros tengamos una figura con aristas cerradas, entonces pueden comenzar a formarse las caras con las que vamos nosotros a trabajar los objetos. Bueno, con respecto a la herramienta de selección, vamos a mirar algunas cosas antes de continuar trabajando. Entonces, bueno, voy a dibujar aquí algunos otros objetos. Este es rectángulo. Nosotros podemos, en el momento en que vamos a seleccionar, nosotros podemos elegir si queremos, por ejemplo, tomar solamente una arista o tomar solamente la cara, ¿sí? Si le hacemos doble clic a una arista, entonces lo que va a suceder es que se selecciona la arista y las caras adyacentes, las caras que estén conectadas con esa arista. Si le doy 3 clics, entonces lo que va a hacer es, va a tomar toda la figura. ¿Listo? Ahora, nosotros también podemos en SketchUp, de la misma manera que hacemos en otros programas, copiar y pegar. Entonces yo le puedo decir copiar. Cuando le diga pegar, entonces yo puedo crear aquí varios objetos que hayan sido copiados. Entonces vamos a ver las diferencias que hay con respecto a la herramienta selección. Bueno, lo primero es que, como decíamos, la herramienta seleccionar, eh, utiliza con barra espaciadora. Ella nos permite hacer varias selecciones. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo la tecla Shift, lo que estoy haciendo es añadiendo o sustrayendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, selecciono esta cara, presiono Shift, y luego puedo llegar y sumar esta otra cara, sumar esta otra cara, sumar esta otra cara. Shift tiene la diferencia de que yo puedo, si tengo una cara ya seleccionada y vuelvo y le hago clic, entonces él quita la selección. ¿Sí? Con Shift yo puedo seleccionar o deseleccionar. Si lo hago con Control, entonces únicamente añade. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta cara y utilizo Control, cada vez que yo haga clic en otro elemento, es lo que va a hacer es, va a ir añadiéndolo. Pero si yo vuelvo y hago clic teniendo el Control presionado, entonces fíjense que ya no lo deselecciona. ¿Sí? Con Control siempre está seleccionando. ¿Sí? Si yo quiero hacer lo contrario, que es sustraer, entonces lo que voy a hacer es que presiono Control más Shift y de esa manera solamente eliminaría cosas. Fíjense que él va eliminando de la selección, pero si yo intento hacerle encima a otro objeto que no está seleccionado, no pasa nada porque solamente está sustrayendo de la selección. Entonces, como les decía, repitamos con el Shift, podemos ir seleccionando o deseleccionando. Si usamos Control, solamente estamos añadiendo, ¿sí? No podemos sustraer. Y si usamos Shift y Control, entonces lo que hacemos es solo sustraemos, no podemos añadir. Bueno, para el caso de las aristas, entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí y hago un clic con la punta del mouse sobre la arista, entonces quedaría seleccionada solo esa arista, solo ese borde. Si, como les decía, yo hago doble clic, entonces queda seleccionada solo la arista y las caras que estén conectadas con esa arista. Para la cuestión de las caras, pues nosotros lo que vamos a hacer es en un objeto que ya tenga un volumen, para eso vamos a utilizar la herramienta Pull, pero ahorita vamos a mirar de qué manera usarla. Entonces, por ejemplo, si yo cojo esta cara, ¿sí? Si yo le doy doble clic, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es selecciona la cara
y todas las aristas adyacentes. Entonces, fíjense que quedaron seleccionadas todas las líneas que recorren el borde de esa cara. ¿Sí? Si hago 3 veces clic, entonces lo que hago es que selecciono todo el objeto. Fíjense que de esa manera ya nos quedó todo el objeto seleccionado. Bueno, para el caso pues ya de un objeto como este que ya es una geometría, ¿sí? Sigue digamos siendo el mismo caso. La herramienta de selección también tiene otra opción que es seleccionar haciendo arrastres, ¿sí? Haciendo estas ventanas de selección. Entonces, ¿qué es lo importante con respecto a la ventana de selección? La ventana de selección cambia dependiendo de si nosotros la creamos arrastrando desde la izquierda hacia la derecha o si la creamos arrastrando desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo arrastro la ventana de selección desde la izquierda hacia la derecha, solamente se van a seleccionar los elementos que estén totalmente dentro de la ventana. Entonces, por ejemplo, si comienzo en la izquierda, digamos que comienzo aquí, y hago, por ejemplo, esto, ¿sí? Podría incluso venir hasta un poquito más aquí al cubo, y la suelto. Entonces, fíjense que, por ejemplo, estas dos aristas de este triángulo, de este polígono, ¿sí? No se seleccionaron, ¿sí? Ni tampoco se seleccionó nada del cubo. ¿Sí? Eso sucedió porque al arrastrar la izquierda a derecha solamente va a seleccionar todos los elementos que estén totalmente dentro de la selección. Por ejemplo, si yo selecciono así, solamente los que quedaron totalmente dentro de la selección quedan. Si yo por el contrario hago la selección eh, haciendo la ventana de selección desde la derecha hacia la izquierda, entonces todo lo que se cruce con la línea punteada, ¿sí? Va a quedar seleccionado. ¿Sí? Cualquier vértice o cualquier arista que quede en contacto con la ventana que se dibuje de izquierda, perdón, de derecha a izquierda, va a quedar seleccionada. Entonces, en este caso, nos agarra todos los elementos de estas figuras planas y tomo del cubo solamente pues, las que alcanzaron a quedar dentro de la ventana de selección que se hizo de derecha a izquierda. Bueno, vamos a ver otra herramienta, que es la de empujar, tirar. ¿Sí? Es esta herramienta que está aquí. La herramienta empujar, tirar, pues nos permite, la herramienta empujar, tirar nos va a permitir convertir formas de 2 dimensiones en objetos 3D, ya sea empujándolas o tirándolas en el espacio para convertirlas en, digamos, en un objeto. Entonces, ¿de qué manera hacemos nosotros esto? Pues, como les decía, con barra espaciadora vamos a seleccionar, por ejemplo, una cara, este polígono que está aquí, ¿sí? Y luego con la herramienta de tirar, empujar, que sería esta, la tecla de acceso rápido es la P. ¿Sí? Entonces de esa manera nosotros ya sabemos, por ejemplo, que barra espaciadora me permite seleccionar y con la P ya puedo crear un volumen. Entonces voy a tomar la cara y lo que voy a hacer es, voy a crear un objeto. Entonces lo ideal en este caso, pues si yo hago clic y arrastro, el objeto se va a crear de todas formas. ¿Sí? Pero lo ideal sería seguir, digamos, la interfaz de SketchUp, que es hacer un clic y soltar. ¿Sí? Fíjense que no, aquí no estoy arrastrando, sino solamente hice un clic. Como les decía, esto nos da ventajas para poder, por ejemplo, cambiar de perspectiva mientras sigo en la edición del objeto. Yo puedo seguir moviéndome, puedo seguir rotando y sigo en la creación del objeto. Entonces, por eso es mejor esa estrategia de hacer clic y soltar y luego volver a hacer clic en donde yo quiera terminar. Eso tiene también otras ventajas y es, por ejemplo,
por decir algo, si yo estoy arrastrando aquí y me arrepentí, pues yo puedo presionar escape para que esa operación se cancele. Entonces, por decir algo, si yo voy a crear aquí un volumen, entonces yo no arrastro, sino lo dejo así, y luego lo que hago es introduzco un número, ¿sí? Entonces voy a poner aquí el número 10, para decirle que le dé 10 metros, y doy enter, y de esa manera ya nosotros podemos darnos cuenta. Si yo cojo, por ejemplo, esta arista que está aquí, nos vamos a dar cuenta que esa arista tiene exactamente 10 metros, ¿sí? Esa es la mejor manera de crear un objeto que yo necesite que tenga una dimensión específica, ¿sí? Eh, Aparte de eso, pues yo puedo ver inferencias con respecto a otros objetos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un clic aquí, suelto, para que el objeto quede creándose. Puedo mover el ratón para situarme con respecto a otro objeto, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a otro objeto como este. Entonces, de esa manera, si yo utilizo esa referencia, hago clic ahí y entonces ahora el objeto quedó de la misma altura, ¿sí? Y lo podríamos ver en una vista frontal, pero nos toca ponerla en una proyección paralela. Se pueden dar cuenta que los objetos tienen la misma altura, ¿sí? Esas son las inferencias que nos está mostrando SketchUp para que nosotros podamos hacer objetos que tengan, digamos, referencia de ciertas dimensiones con respecto a otros objetos. Voy a volver a la perspectiva. Bueno, ¿qué más vamos a hablar sobre esta herramienta? Bueno, lo que les decía, si yo selecciono una cara, ¿sí? Yo selecciono una cara y voy ahora, por ejemplo, a cambiar su dimensión. Si, por ejemplo, me arrepiento, ya saben que puedo presionar escape y la cara vuelve al sitio antes de que se cree la modificación. A ver. Eh, bueno, entonces vamos a mirar algunas modificaciones que podemos hacer en estos objetos utilizando la herramienta Push and Pull. ¿Listo? Entonces, por decir algo, si yo quiero crear objetos sobre estas superficies, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, tomar esta herramienta rectángulo y comenzar a trabajar. Fíjense que dependiendo de la cara sobre la que yo vaya a dibujar, cambia, cambia el color del cuadradito. Mire, aquí me muestra que estaría haciéndolo con respecto al eje X, este con respecto al eje Y y este con respecto al eje Z. Entonces yo puedo, por ejemplo, llegar y hacer una figura aquí. Vamos a ver, él me muestra cuando tengo el cuadrado aquí perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hice fue que dibujé un rectángulo sobre una cara de este cubo. Como se pueden dar cuenta, pues el rectángulo está dibujado sobre la superficie, no está atravesando al otro lado. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar esa superficie que acabé de crear ahí y eliminarla con escape. Y ahora yo voy a poder ver la parte interna del objeto. ¿Sí? Ahí podemos ver como si se tratara de una ventanita que estoy viendo hacia la parte interna del cubo. ¿Sí? Sin embargo, pues esta figura solamente es un agujero en una pared, ¿sí? Pero no está realmente creándonos, digamos, una ventana de lado a lado. Si yo quisiera, por ejemplo, crear una ventana de lado a lado, yo podría, por ejemplo, eh, dibujar, por ejemplo, aquí sobre la superficie. ¿Sí? Fíjense que no está pasando al otro lado. Entonces lo que voy a hacer es, utilizo la herramienta Push and Pull con la P, ¿sí? Y puedo hacer dos cosas. Puedo hacer clic y arrastrar hasta que esta pared que estoy arrastrando, fíjense que yo puedo hacer pull, que es tirar, o push, que es empujar. ¿Listo? Entonces yo puedo extruir de esta manera, puedo hacer una extrusión negativa y puedo llevarla hasta que esta cara que estoy extruyendo se encuentre con la cara del otro lado. Nosotros vamos a notar que cambia de color cuando se encuentre con la otra cara. ¿Verdad?
ahí apareció, dice on face. Si yo la suelto, entonces lo que va a suceder es que se va a formar un agujero, porque lo que hice fue que esta cara que estaba yo extruyendo hacia atrás se encontró a la misma distancia que la cara trasera y entonces desapareció dejándonos este agujero. ¿Sí? Hay otra forma de pronto de poder crear esos agujeros. Aquí vamos a hacer un círculo aquí en esta superficie. Lo voy a seleccionar. ¿Sí? Ya sabemos que no pasa al otro lado, entonces bueno, con P paso a la herramienta de empujar. No voy a arrastrar, sino lo que voy a hacer es que hago un clic y suelto. Entonces quedo como en edición del elemento. Puedo seguir utilizando la cámara, ¿sí? Y puedo seguir orientándome y la edición del objeto no ha terminado. Entonces yo lo que puedo hacer es, me puedo ir hacia la cara trasera y simplemente me sitúo sobre la cara. Y él ya sabe que va a quedar sobre la superficie, entonces cuando yo haga clic, se va a formar el agujero. ¿Sí? Ahí podemos ver perfectamente que es un agujero que va de lado a lado y que es totalmente distinto. Mire, fíjense, por ejemplo, que esta ventana que nosotros abrimos aquí, que realmente lo que hicimos fue cortar un trozo del objeto, ¿sí? No estábamos haciendo realmente una extrusión para que se convirtiera en un agujero que atravesara de lado a lado, sino solamente arrancamos como una parte de la cara, ¿sí? Entonces fíjense que él me muestra pues que las caras del tubo aquí, del agujero interno, se crearon. Puedo seguir viendo las paredes, puedo seguir viendo las paredes internas. Bueno, otras cosas interesantes que tiene la herramienta Push and Pull. ¿Sí? Bueno, otras cosas interesantes que tiene la herramienta Push and Pull es que yo puedo llegar, por ejemplo, hago un clic aquí y para quedar en la edición, puedo decirle, por ejemplo, 7 metros, 7, enter, y él me crea, digamos, me hace la extrusión de 7 metros. Si yo no he seleccionado ninguna otra herramienta y hago clic en otra cara, es lo que va a hacer es que si hago doble clic, él va a volver a repetir esa misma extrusión de ese mismo tamaño. ¿Sí? Mientras yo no seleccione otra herramienta, cada vez que yo haga doble clic en una cara, él va a volver a repetir esa misma distancia. ¿Listo? Otra cosa que hay que ver es que esas distancias en las que está aumentando el objeto siguen siendo parte, digamos, de una sola sección. Si yo, por ejemplo, quisiera, por decir algo, vamos a pintar otro cuadrito aquí. Digamos que yo voy a pintar aquí un cuadrito. Y ahora le voy a dar, por ejemplo, push con la P. ¿Listo? Hago un clic y suelto para que quede en la edición. Luego le voy a decir, voy a presionar el 5 para decir que va a ser de 5 metros, enter. ¿Sí? Ya sabemos que si hago doble clic acá, es lo que va a hacer es que va a aumentar la sección en otros 5 metros, va a aumentar la extrusión, perdón. Va a aumentar la extrusión en otros 5 metros, pero esos otros 5 metros van a ser parte de la misma sección del objeto. Entonces, en ese caso, si yo presiono la tecla control, solamente no la tengo que dejar presionada, solamente tengo que tocarla. Entonces, si yo vuelvo a dar doble clic, él va a volver a hacerme una extrusión de 5 metros, pero la diferencia es que esta vez lo va a hacer en una sección diferente. Se presta, por ejemplo, para poder hacer diferentes pisos, diferentes secciones. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo haciendo estas secciones, no he seleccionado ninguna otra herramienta y en vez de control presiono alt y lo suelto, entonces él va a volver a hacerme la extrusión de 5 metros, pero esta vez no va a crear una nueva sección, sino lo que va a hacer es va a seguir añadiendo los 5 metros a esa nueva opción. Y a esa, va a añadir 5 metros sin crear una nueva sección, por decirlo de esa manera. Va a crecer en esa misma dimensión, la misma magnitud. Bueno, todas estas cosas pues facilitan la creación de diferentes
formas, ¿sí? Yo puedo continuar haciendo extrusiones repetidas para crear diferentes objetos. Ir modificando, esto es como el modelado de cajas de otros programas de modelado en 3D. Bueno, vamos a ver también algo de la herramienta polígono. Vamos a eliminar estas que están aquí. Bueno, la herramienta polígono está aquí. Como ustedes saben, ahorita estamos hablando de que la mayor, de que internamente, aunque nosotros hagamos una cara que tiene diferente número de lados, internamente todos los programas de modelado en 3D intentan convertir las caras en triángulos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar esta herramienta que se llama polígono, y voy a comenzar aquí a dibujar, fíjense que aquí en la parte inferior, en la barra de la información, ¿sí? Me dice cuántos lados tiene el polígono que voy a dibujar. Dice 5. ¿Sí? Ahí puedo ver la figura. No he hecho clic todavía. Si yo, sin haber hecho clic, toco un número, le doy enter, por ejemplo 3, ¿sí? Entonces él me va a hacer un polígono con ese número de caras. Aquí todavía no he hecho clic. ¿Sí? El polígono de menor cantidad de caras es un triángulo. Y ahí para allá puedo aumentar el número de caras, por ejemplo le puedo decir 6. A medida que aumenta el número de caras, entonces la figura va a ser cada vez más parecida a un círculo, por ejemplo 20. Y por ejemplo un polígono de 20 caras, entonces voy a hacer clic, ahora sí puedo manejar el radio del polígono. ¿Sí? Fíjense que entre más caras, si lo hago más grande va a ser más notorio que tiene 20 caras porque se va a comenzar a ver facetado, pero si es más pequeño, como son bastantes caras para su tamaño, pues no se va a notar tanto que es un polígono. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, no, quiero que sea de 5 caras. Perdón, seleccionélo con era. Entonces, por ejemplo, le digo 5 caras y luego comienzo a crear. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta con esta herramienta es que, si ustedes se dan cuenta, a medida que nosotros vamos creando, mira, él me dice si lo puedo orientar con respecto a un eje o al otro, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, al estar creando este polígono, existe como una circunferencia punteada alrededor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo no he hecho un segundo clic para crear el polígono, sino estoy todavía en esta fase de creación y presiono la tecla control, entonces fíjense que en este momento el polígono se está creando con respecto a la circunferencia, pero a la parte interna, ¿sí? Significa que el radio que estoy dibujando está siendo medido desde el centro hasta una de las puntas. Pero si yo presiono control, el polígono se va a pasar a la parte externa del círculo. ¿Sí? Y ahora el radio que estoy midiendo ya no está siendo medido desde el centro, ya no está siendo medido desde el centro hasta una de las puntas del polígono, sino está siendo medido desde el centro hasta una de las caras, ¿sí? Hasta una de las aristas. Entonces eso es algo interesante que le puede servir para ir eh, definiendo pues el tamaño del polígono. ¿Sí? Si lo quiere así, que el polígono esté en la parte interna, estaríamos midiendo del centro a una punta. Y si lo hago de la parte externa, estaría midiendo eh, del centro a una de las caras. ¿Sí? Como ya hice un clic, ¿sí? Si yo no he hecho clic, elijo el número de caras. Como ya hice un clic, entonces ahora, si no hago el otro clic, entonces puedo darle la dimensión del radio. Entonces le voy a decir, bueno, un radio de 15 metros. Ese fue bastante grande. Un polígono de 15 metros de radio. Ahora vengo, por ejemplo, acá a otro. Le voy a decir, por ejemplo, que sea solo de 7 metros.
Si yo, por ejemplo, ya creé la figura, pero quiero hacer una modificación, entonces lo que hago es tomo la herramienta de selección y hago clic sobre la línea, ¿sí? Solo una vez. Y fíjense que aquí en donde dice información de la entidad, comienza a aparecerme la información del objeto y aquí puedo todavía hacer cambios. Yo puedo llegar y decirle, no, no quiero 5 segmentos, quiero 3 segmentos. Y aparte de eso, quiero que el radio no sea 18 metros, sino sea solo 5 metros. Y de esa manera puedo ir modificando el objeto, al que luego le puedo hacer cambios con la herramienta push-pull. Bueno, hasta ahí. Otra cosa que tiene la herramienta polígono es que, por ejemplo, si estoy creando la herramienta polígono y todavía no he cerrado la figura, solamente he hecho clic una vez, ¿sí? Clic y soltar. Entonces, si estoy en este momento en la creación, pero me di cuenta, por ejemplo, que cometí un error en el número de caras, todavía puedo solucionarlo. Entonces, lo que hago es presiono control y lo sostengo presionado, más la tecla más. Es decir, si yo utilizo más, entonces aumenta el número de caras. Si yo utilizo menos, disminuye el número de caras. Ya sabemos que el mínimo de caras de un polígono tiene que ser 3 caras. Entonces esa sería otra forma en la que nosotros podemos modificar el polígono mientras está en su creación. Bueno, eso con respecto a la herramienta polígono. Bueno, 27, bueno. Entonces, bueno, ¿cuál sería la idea que nosotros vamos a realizar? ¿Sí? Entonces, la invitación, pues, compañeros, es para que pues, se aseguren de tener una versión que sea funcional de SketchUp, ¿sí? Como les digo, pues podemos trabajar si ustedes quieren sobre la versión 2016. La única diferencia es que por desgracia la versión 2016 no me permite importar el archivo que estábamos viendo ahorita, el modelo con el que vamos a guiarnos para trabajar. En este momento no vamos a utilizar planos de CAD ni imágenes, pero sí vamos a hacer un ejemplo más adelante de ambas cosas. De si tengo, por ejemplo, una imagen de planta y cómo puedo hacer para escalarla, que me quede con las medidas que yo más o menos quiero, o si quiero importar directamente un archivo CAD y trabajar sobre él, ¿sí? Muchas veces uno tiene que importar un archivo de AutoCAD y redibujar las líneas encima, ¿sí? ¿Por qué se hace eso muchas veces? Porque muchas veces las personas que trabajan en AutoCAD no trabajan polilíneas, ¿sí? Sino las líneas están sueltas y eh, no están formando, digamos, una sección de aristas cerradas que permita crear caras. Y eso va a dificultar, digamos, el trabajo. Entonces, pues la idea sería, bueno, vamos a volver a importarlo para ver de qué manera traer el modelo, Hotel Sena, que fue el que descargamos de la plataforma, y podemos situarlo. Entonces, bueno, la idea sería ir mirando, bueno, yo voy a procurar ver si puedo hacer un par de videos donde de pronto hayan más herramientas así explicadas, pero compañeros, pues espera a ver si no se me ha cerrado por aquí. Ah, ya se me cerró territorio. Permítanme, vuelvo a abrir territorio. Entonces, como les decía, aquí en el contenido del curso, en la actividad 2, pues vamos a tener los materiales de formación. Aquí tenemos la opción de verlo en multimedia o en PDF. Entonces, bueno, aquí estaríamos en la parte de aplicación y uso de herramientas.
Entonces aquí es para que veamos los comandos y las herramientas básicas, lo que tiene que ver con las importaciones de archivo de imágenes, que vamos a hacer otro ejercicio sobre eso, y configuración del diseño y ajuste a los requerimientos. Entonces, bueno, aquí ustedes ya saben cómo pueden ingresar para ir viendo los videos. Aquí en este caso creo que hay varios videitos, ustedes pueden verlos. Yo recomiendo que los carguen desde YouTube porque aquí en esta ventanita no es como tan claro poder verlos. Está cayendo un aguacero terrible aquí. Espero que no se me vaya la... Entonces, pues la invitación es a que entren, que vean el material de formación, que vean el material de apoyo, ¿sí? Aquí nos están hablando sobre unos plugins de SketchUp, ¿sí? Estos plugins, la verdad, algunos solamente funcionan para el 2016. Vamos a darle una miradita. Entonces aquí hay algunos plugins que nos van a permitir hacer múltiples offsets en diferentes caras, ¿sí? Eso se refiere a, por ejemplo, digamos que yo voy a crear una figura aquí, un polígono, voy a decirle que sea de 6 caras. Ahora le voy a decir que tengo un radio de 7 metros. Ya que tengo ese polígono, entonces puedo pasar a darle, por ejemplo, un volumen. Y aquí está esta herramienta, que se llama Offset. Entonces la herramienta de Offset lo que nos va a permitir es, por ejemplo, yo puedo situarme aquí en una cara de estas, hago un clic y luego lo que hago es, Offset es como un descentrado, ¿sí? Entonces creo digamos, la misma forma que tiene el borde. La creo aquí, por ejemplo, y ahora ya tengo otra cara que yo puedo, por ejemplo, modificar para crear un espacio vacío, para crear, digamos, un espacio extra. Todos los objetos de SketchUp pueden ser modificables de diferentes formas. Yo puedo, por ejemplo, recuerden que las referencias, por ejemplo, aquí él me dice que es un punto final, pero también me marca dónde está el punto de la mitad. Este sería el punto de la mitad, entonces yo puedo llegar y trazar una línea aquí de punto de la mitad a punto de la mitad. Y eso, de inmediato, pues me crearía una cara que también es posible modificar, ¿sí? Para crear diferentes objetos. Yo puedo ir modificando las caras haciendo diferentes modificaciones y de esa manera puedo ir modificando diferentes partes del objeto. Entonces, pues, compañeros, la invitación es a que pues, miren los tutoriales, las herramientas. En el foro de herramientas de SketchUp, pues, la idea es que describamos, pues, con respecto a la pregunta, qué pensamos, qué flexibilidad nos dan estas herramientas. También podemos de pronto hablar de las dificultades que se nos ha presentado con su uso. Y pues ya sabemos en la plataforma, aprovechemos que aquí la plataforma nos había cerrado. Entonces ya sabemos, para repetir antes de finalizar, en la actividad 2, ya sabemos que el foro temático de herramientas de SketchUp tiene una pregunta. Voy a abrir el foro aquí en una... Ah, no, me lo bloqueé. Voy a abrirlo aquí en una ventanita nueva. Él tiene una reflexión. Toca buscarlo. Herramientas de SketchUp. Recuerden que aquí la reflexión es esta, ¿no? ¿Qué grado de funcionalidades le brinda el uso de las herramientas y comandos de SketchUp para la conceptualización del diseño? Basándose pues en haber ya conocido las herramientas que vimos esta noche y las que encuentran extras también en el material. También tenemos aparte este foro temático lo que les decía con respecto al mapa mental, ¿sí?
En el mapa mental, pues nosotros lo que en general vamos a hacer es, nos situamos en el centro de la página. Como les decía, ahí en el centro de la hoja debe ir el tema principal, que sería herramientas de SketchUp. Luego de esa zona central debería partir una línea a diferentes barras, ¿sí? Como por ejemplo la barra de vistas o la barra de estilos, ¿sí? O la barra de dibujo. Bueno, hay diferentes barras de la cámara. Aquí recuerden que nosotros podemos encontrar las barras aquí. Por ejemplo, aquí está la barra de dibujo. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí ya están todas integradas, pero entonces la idea sería, por ejemplo, yo puedo llegar y escribir, por ejemplo, en el centro herramientas de SketchUp, y de ahí parte, por ejemplo, una línea que va hacia barra de dibujo. Y de barra de dibujo debería partir una línea hacia lo que es la línea recta, la línea mano alzada, el rectángulo entre punto y punto, el rectángulo con un ángulo deseado, el círculo, el polígono, el arco. Bueno, ahí en las herramientas, digamos, en los materiales, pues está la mayoría de herramientas, y procuraremos pues tocar más a profundidad de pronto otras. Estas son como las más sencillas, pero vamos a intentar ver pues el manejo de etiquetas, que son como capas y otras cosas que generalmente facilitan el diseño en el programa. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Acá. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, buenas noches. Una duda. ¿Solo debemos hacer el cascarón? Correcto, sí. Solamente nos vamos a enfocar en la parte externa, ¿sí? En este momento no nos vamos a enfocar en la parte interna, porque para trabajar en la parte interna, eso lo vamos a hacer basándonos en un archivo, ya sea una referencia visual, como una imagen de un plano de planta, o ya sea en un archivo de AutoCAD directamente, que yo les voy a proveer varios para que podamos hacer esas prácticas. Entonces, por el momento, solamente el cascarón externo, correcto. ¿Hay alguna otra pregunta al respecto? A ver, por aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que finalicemos. Bueno, parece que no tenemos preguntas al respecto, pero no olviden que tenemos diferentes canales de comunicación, que tenemos el foro de dudas e inquietudes, que tenemos también el icono de la plataforma, el correíto aquí, la parte superior aquí. Ustedes pueden entrar y enviar un mensaje que también me llega a mí ahí, o al correo que aparece en la plataforma, pero me parece que es más efectivo si lo hacemos por intermedio del foro de dudas e inquietudes o del icono del correo. Entonces, bueno, compañeros, les agradezco por su asistencia en esta noche. La invitación pues a que realicen esas actividades. Voy a estar revisando las evidencias subidas de la actividad número 1. Y bueno, quedo atento a sus inquietudes. Entonces, que tengan una buena noche. Gracias por su asistencia. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, profe. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, Delber. Feliz noche.